Saludamos al economista Fausto Ortiz. Él fue ministro de Economía en el año 2007 hasta el 2008 en el gobierno de Rafael Correa. Actualmente se desempeña como consultor en temas de economía y finanzas. Economista Ortiz, quisiéramos analizar un poco la situación en la que se encuentra el país cuando estamos próximos al inicio de una campaña electoral que pondrá nuevo presidente y las visiones políticas, económicas se vuelven sumamente importantes. Uno de los precandidatos a la presidencia de la República, Javier Heras, señalaba en estos días que no le digan que no hay plata para inversión en el país, que hay unos 9.000 millones de dólares en reserva. ¿Qué sugiere Javier Herbas, perdón, y a qué o de qué forma podría concretar esa visión? Sí, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Lo que dice Javier Herbas ya fue repetido en su momento en la campaña anterior por el candidato Andrés Arauz, que llegó a decir inclusive que cuando él sea presidente, si lo hubiera logrado, iba a repartir algo así como $1.000 a cada ciudadano de las reservas, ¿no? Un poco señalando de que ahí hay plata y que puede utilizarla. Pero de un tiempo acá hemos hecho bastante esfuerzo para tratar de posicionar lo que es el concepto de reservas internacionales, que al mes de mayo terminó en 7.500 millones más o menos el saldo de la Reserva Internacional. Y eso no es más que el saldo disponible líquido que tiene el Banco Central para mantenerlo a mano si es que alguno de los dueños de la plata que tiene el Banco Central recibido como depósito se le ocurre pedirla. ¿Y quiénes son los dueños de la plata que tienen depositada en el Banco Central? Son básicamente cuatro o cinco. Los más importantes son los que tienen depositado en forma de encaje bancario, digamos, los bancos privados y algunas cooperativas y otras instituciones que tienen depósitos en forma de encaje, que solamente ahí están cercanos a los 6.000 millones de dólares. Es decir, ahí solamente hay una cantidad fuerte de encaje bancario. Por ahí también los municipios y las prefecturas tienen 1.800 millones de dólares. Tienen también algunas entidades públicas no financieras, y yo supongo que debe ser Petroecuador, de las más importantes, otros 2.500 millones de dólares. Y el gobierno nacional, lo que se llama la cuenta corriente única, es hasta el mes de mayo, tiene apenas 450 millones de dólares. Es decir, de ahí esa plata la que tiene el gobierno para girar, esos 450 millones, y no los 7.500 en total. Es decir, la reserva debe estar líquida por si acaso mañana ocurre que los bancos dicen, mira, tengo que repartir crédito porque necesito dar crédito a ese sector que me está pidiendo o porque tengo que utilizar plata para devolver depósitos que me han venido pidiendo algunos clientes. Entonces debe estar plata disponible y esa es la intención del Banco Central al tener lo que se llama Reserva Internacional, que en verdad es un activo internacional líquido. ¿Qué escenario se generaría en caso de que alguno de los candidatos ya presidente decida usar estas reservas? ¿Qué pasaría con los dueños de la plata? Sí, la ley le prohíbe en este momento hacer uso de la de plata del Banco Central. La ley es bastante clara que el Banco Central no le puede otorgar financiamiento al gobierno y ya hicieron unas reformas para bloquearlo, porque aún estando prohibido, el Banco Central hace unos 4 años le otorgó financiamiento por 500 millones de dólares al gobierno y entonces ya le daron todo vía legal para que eso no pueda volver a ocurrir, porque resulta que el gobierno dice, mira, necesito plata, préstame plata por 30 días, le dijo hace 6 años. Entonces, ¿y con qué instrumento? Con unos certificados de corto plazo que se llaman CETES y le dio unos 2.500 millones de dólares. Y después, en el cambio de gobierno de Correa a Moreno, dijeron, mira, esa plata a corto plazo no te la puedo pagar, te la voy a canjear con unos bonos de largo plazo a 10 años y después dijeron, no te puedo pagar tampoco, te entrego estas acciones de las bancas públicas, la CFN, Banco del Pacífico, para que te cobres con esa plata. Y total resultó que lo que era deuda a corto plazo se trasladó hacia activos de 2.500 millones
más otros recursos que también estaban invertidos ahí, que más o menos totalizan unos 5.000 millones de dólares que tendrán que ir, cuando venzan, tendrán que ir pagando al Banco Central. Pero hoy día eso está bloqueado para poder volver a tomar plata al Banco Central en forma de inversiones. Debería mediar una reforma legal y tomarle plata a los que no son dueños, que es el Banco Central, que no es el dueño, porque son dueños de lo que hablábamos al principio. Es decir, que tampoco una eventual propuesta demagógica, clientelar, como la de regalar dinero a los votantes o a los ecuatorianos, no correría en las fechas actuales, en los tiempos actuales. No, no, haría falta alguna reforma legal que vaya a la Asamblea para que digan de la plata que no le pertenece al gobierno, vuelva a pedirle prestada plata al Banco Central y úsela, ¿verdad? Entonces ahí los dueños de Y, la plata dirá si quiero que me cojan mi plata o mejor la utilizo yo. y pondría esa circunstancia o un inmoderado gasto público también utilizando esos recursos en riesgo a la dolarización o al sistema financiero nacional. Sí, claro, si es que se quedan impávidos y no hacen nada, podría poner en riesgo algunos elementos, pero acá lo importante es que si hay necesidades de recursos, que eso es una realidad, hay necesidades de recursos, entonces hay que hacer la tarea bien, no hay que pedirle prestado y financiarse con el Banco Central, sino que hay que tratar de pedirle prestado al exterior o localmente en bonos de deuda interna, a alguien que sí puede prestar plata. Es decir, si yo tengo plata que es para mi operación de mañana, difícilmente yo voy a poder prestarle plata a alguien, ¿verdad? Que me va a pagar después de 20 años. Entonces, esa es la lógica. El central necesita tener la plata disponible por si acaso mañana cualquiera de sus 4 o 5 cuentas correntistas le piden para alguna utilización de muy corto plazo. Ahora, con Ecuador con un riesgo país del orden de 2.000 puntos, no sé qué tan buen sujeto de crédito sea por una parte y por otra le convendría pagar esos altos intereses obteniendo créditos con los actores internacionales. Y aquí internamente, ¿quién podría prestarle plata al Estado? A ver, este año, por ejemplo, ¿no? Hay que pagar 4.000 millones de dólares de amortización de deuda entre externa e interna. Y hay que también tratar de atender el déficit fiscal, que es, dependiendo a quién le creamos, está entre 2.000 millones de dólares que dice el gobierno, que es su meta, y 4.000 millones que pareciera que va a ser el déficit fiscal hasta el final del año. Entonces, hay que conseguir 4.000 millones para el déficit y 4.000 millones para amortización, es decir, hay que buscar 8.000 millones. ¿Cuál plata es fácil de conseguir? Aquella que es para pagar deuda. Porque si a la seguridad social le debo pagar 1.000 millones de amortización, es muy fácil decirle, oye, préstame 1.000 millones en este bono del Estado de largo plazo para pagarte tus 1.000 millones. Entonces para la seguridad social no hay un endeudamiento o inversión adicional, simplemente está prestándole plata al gobierno para que el gobierno le pueda pagar a lo que son las renovaciones, los revolving, o como le quisiéramos llamar. La parte complicada es atender el financiamiento del déficit fiscal, esos 4.000 millones de dólares. Porque pensemos por un momento que 2.000 millones de dólares se pueden financiar, entre comillas, con atrasos, ¿verdad? Ya me hiciste la obra, no te puedo pagar, te voy a pagar poco a poco el resto del año. Eso se llaman atrasos. Pero por ahí habrán otros 2.000 millones que no puedes atrasarte porque son cosas que tienes que atender. Y entonces te quedan los multilaterales para prestarte plata y te quedan también los bonos del mercado internacional. Los multilaterales van a prestar plata como siempre han prestado plata al país, pero van a decir, te presto plata, pero quiero ver que estés ordenado, quiero ver que no vas a despilfarrar el gasto y que vas a tratar de manejar una economía ordenada y por eso hacen el programa con el Fondo Monetario Internacional que terminó el año pasado. Y entonces, esa es la parte complicada, que no hay mucha forma que te diga, toma la plata y hazla y diviértete como tú quieras. Y el mercado internacional te dice, si yo te prestara plata hoy día, te la prestaría al 20%, porque no tengo la seguridad
de que tú quieras pagarme, aunque pudieras, no sé si quieras pagarme. Entonces, al siguiente gobierno le va a tocar pasar el mensaje claro de que se van a hacer las cosas bien para querer pagar. Pero no al siguiente gobierno de estos 18 meses, sino al siguiente gobierno después del 2025, porque los vencimientos de bonos de deuda externa ocurren recién después del 2025, cuando estará otro gobierno en funciones. Ahora, ¿cómo le ha ido al gobierno de Guillermo Lasso en este 2023 con respecto a esa proforma presupuestaria que se la cifró en 31.500 millones aproximadamente? Sí, yo creo que la Proforma tiene algunos problemas en el lado de los ingresos. Habían escrito que iban a lograr 3.500 millones de dólares de ingresos petroleros. Medio raro era ese ingreso petrolero, porque era más alto que lo que se logró el año anterior con un precio de petróleo presupuestado más bajo. Digamos, quizás la expectativa del gobierno era que el petróleo iba a subir a 80, 85, y no como quizás ahora, que en este año quizás terminemos con un petróleo para Ecuador cercano a los 60 o ligeramente más abajo. Entonces ahí tenemos quizás una merma de ingresos petroleros de unos 1.000 o 1.200 millones de dólares. En el tema impositivo, en los impuestos, estaban presupuestados 16.000 millones de dólares, y por ahí quizás logremos llegar a 15.500. Hay que sumarle otros 500 millones de ingresos que quizás no se perciban este año, y junto a los 1.200 millones de dólares de petróleo que no vamos a tener, son algo así como unos 1.700 millones de dólares menos en el tema de ingresos, ¿verdad? Y si hay menos ingresos, entonces quiere decir que el déficit se aumenta. Y por ahí el gran recorte viene por el lado de la obra pública, que es la gran sufridora, ¿no? La gran doliente, es la que le está pegando para que no, la obra pública no pueda superar los 1.800 millones de dólares que fue el presupuesto de este año, y que es idéntico al del año pasado. Y hay otros 1.000 millones de ingresos, ¿verdad? De monetización o venta de activos, de los cuales unos 200 millones eran por la venta del Banco del Pacífico, que no se dio. Y cuando uno le pregunta al gobierno, ¿y esos 1.000 millones que tenía esperados de ingresos, qué vas a hacer? Ah, también tenía gastos esperados hacer con esa plata. Por lo tanto, si no vendo, entonces tampoco hago el gasto. Digamos, por un momento pensemos que eso se simplifica, se netea, pero te queda el hueco del petróleo y el hueco de los impuestos, que tiene que ver cómo el gobierno lo financia, o cómo el gobierno busca dónde recortar, que es muy poco el espacio. Ahora, economista Ortiz, permíteme hacerle una pregunta de interés local. Justamente el día de hoy visitan la ciudad de Cuenca el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas, y también lo hace con el viceministro de Gobierno. Quieren, por lo menos en apariencia, por la presencia de estos altos funcionarios, me refiero, dar la idea de que se va a atender las necesidades de la SUAY tan postergado, en una situación realmente crítica, diríamos que raya el desastre en la vialidad. Ellos vienen con un estado de cuentas en manos que da una visión de lo que se está invirtiendo en obra pública en el país a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y por allí aparece una cifra, la más fuerte, de unos 688 millones de dólares en bonos del Estado. Y el presupuesto para la provincia de la SUAY, que superen algo más los 100 millones de dólares urgentes, urgentísimos, para solucionar puntos críticos en la vialidad, están basados justamente en estos bonos del Estado. A lo que voy es qué tanta credibilidad puede tener esto, qué tan accesible es que estos bonos del Estado puedan convertirse, puedan monetizarse para la inversión que se aspira a tenerla en forma urgente. A ver, el tema de los bonos del Estado es como que fuera plata en efectivo, ¿no? O sea, me das los bonos, yo me doy la vuelta y los vendo, y tengo la plata, quizás con algún pequeño descuento de pronto, pero tengo la plata. Es decir, si hay una buena proceso de conversión de esos bonos en efectivo para poder hacer las obras. Es decir, mañana algún constructor dice, quiero hacer el tramo
que está dañado, pongo el ejemplo, en la Molleturo, hacia Cuenca o hacia Naranjal, entonces, ¿cómo me vas a pagar? Con bonos del Estado. Yo debería poderlos recibir sin ningún tipo de duda, porque yo sé que esos bonos, cuando los Es recibo decir, son pago, instrumentos lo fiduciarios puedo totalmente negociar con vender y es monetizables. efectivo. Correcto, así es. Entonces, el tema es que conste en el presupuesto, este gobierno es un gobierno de muy corto plazo, le quedan apenas 4 o 5 meses para poder hacer obras. Ojalá pueda el gobierno identificar bien qué obra es urgente, qué tramo es urgente de la vialidad, y entonces pueda contratar y pagar, y el que tenga el recibo de pago del bono va a poder seguramente saber que va a contar con esos recursos. Y el siguiente gobierno seguramente va a honrar esos compromisos y va a continuar sin mayor problema. Yo ahí no tengo mayor duda de que eso va a ocurrir. La parte complicada es si mañana hubieran muchas más emergencias que atender por el tema del fenómeno del niño, y algo que se desboque los recursos, y ahí sea más difícil, ¿no? Vayamos a la coyuntura actual. Economista Ortiz, hoy se cierra la inscripción de candidatos de la presidencia de la República. Tan pronto como el 20 de agosto se estará eligiendo un nuevo presidente, por lo menos en la primera vuelta. Hay visiones y visiones. Hay quienes piensan que el próximo gobierno será un gobierno absolutamente de transición, que tendrá demasiadas cosas que arreglar y su principal preocupación debe ser simplemente mantener la casa en orden. Más que mantener en orden, evitar un debacle que se lo ve venir por diversas circunstancias. Y hay otros que piensan que va a ser una plataforma, una oportunidad para que cualquier gobierno con un tinte demagógico venga a jugar a Papá Noel con una inversión irresponsable, con el propósito de asegurar una reelección en las elecciones que vendrán en año y medio. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo ve usted este nuevo gobierno que se elegirá en agosto? Sí, primero, 18 meses no es poco, ¿verdad? No es que no se pueda hacer nada en 18 meses. Yo creo que el nuevo gobierno en esos 18 meses podrá hacer mucho más que el actual gobierno en los 2 años, ¿no? Y uno puede ponerle mucho más ritmo al trabajo en esos 18 meses, hacerlo más intensamente y hacerlo mejor. El nuevo gobierno no va a tener, transición, no va a tener la prioridad que tenía el gobierno actual del presidente Lazo de controlar el gasto y de estar muy apretado en el gasto, porque tenía al Fondo Monetario que le respiraba en la nuca diciéndole: cuidado, te vas del programa, que si te vas del programa no te doy la plata. Entonces uno puede tratar de decir: ok, mira, tengo problemas de vialidad, hay que darle plata, darle recursos allá y busca financiamiento, y no ser tan austero y estar tan con la mano cerrada, que nos ha costado un poco el crecimiento económico nuestro, de alguna forma estancado, ¿no? Y esa es la situación que hay que tratar de corregir, ver cómo dinamizas la economía y no creer y confundirnos nosotros mismos de que como América Latina en promedio va a crecer 1.3% en este 2023 y Ecuador tiene la expectativa de que crezca 2.6%, pensar que estamos bien porque vamos a crecer al doble de América Latina. Eso es incorrecto, porque no hay que ver solamente la foto de un año, hay que ver un poco la foto un poco más amplia y darnos cuenta que nosotros como país, desde 2019 hasta el 2023, inclusive pasémoslo hasta el 2024, con las expectativas del Banco Mundial, resulta que en esos 6 años Ecuador podría crecer en promedio 0.8% en su Producto Interno Bruto, que es la mitad de lo que crece la población, ¿verdad? Y América Latina en el mismo periodo de tiempo ha crecido en ese 1.3% de alguna forma sostenida, porque muchos países de América Latina, Perú, Colombia, por ejemplo, cayeron fuertemente en el año 2020 por la pandemia, pero en un solo año se recuperaron. A nosotros nos está tomando el 21, el 22 y buena parte del 23 para recuperarnos de la caída de esos 8 puntos de la pandemia. Y entonces a nosotros ese 2.6 del 2023 ojalá pueda darse, aunque en los números pareciera que estaremos más cercanos al 2% que a ese 2.6%.
El tiempo lamentablemente se nos agota, economista Ortiz. Quisiera hacer una pregunta como recomendación al próximo gobierno. ¿Qué cambios debería hacer en el manejo presupuestario entre gasto e inversión? Se entiende que el gobierno de Guillermo Lasso ha venido utilizando entre 1.500 a 2.000 millones de dólares mensuales, pero sin un impacto importante, relevante en obra pública. Sí, el gobierno de Lazo este año es 1.800 millones anuales, el año pasado 1.800 millones anuales. 3 años atrás estábamos hablando de que eran quizás 3.000 millones de dólares. Y acá la recomendación que uno podría darle es, aunque sea pequeño el presupuesto, digamos esos 1.800 millones, aunque sea, otorguémoslo puntualmente, ¿verdad? No nos caigamos en la solución fácil de ir a decir, financiémonos con atrasos, financiémonos con diferimiento en el pago. No, tratemos de hacer la tarea de darle la plata para que la plata fluya en la economía, para que la economía desde el sector privado y apoyado por el sector público con la liquidez que puede el gobierno darle, eso se dinamiza un poco más, ¿no? El crédito nuestro está creciendo lentamente, las ventas nuestras están creciendo lentamente, las ventas de este año hasta el mes de abril está creciendo menos del 5%, que son comparables y quizás un poco más pequeñas que lo que crecía en el 2019. Entonces uno dice, bueno, por 5% sobre el año pasado que creció 20 no es malo. Pero de todas maneras, ese crecimiento del 2023 es igual al del 2019, cuando la economía ha crecido 0%. Es decir, nos falta darle más dinamismo. Y el gobierno es responsable también de ver cómo le das más dinamismo a la economía. Si no puedes gastar más, aunque sea, paga puntual, paga a tiempo y pasa el mensaje que la gente, para que la gente pueda ir trabajando. Y el ejemplo que usted decía de Cuenca, entonces haz la obra y págale una parte con plata, págale una parte con bonos, pero no te atrases para que pase y la gente pueda dinamizar y creer que un gobierno va a poder cumplirla. ¿Cómo ve usted el gasto o el costo que tiene la burocracia ecuatoriana? Sí, tuvimos un periodo de tiempo en el gobierno de Moreno en que se aplanó, es decir, no hubo el crecimiento, quizás coincidió con la pandemia, y ahora hemos vuelto a crecer un poquito esa burocracia que debe estar ya tocando un poco arriba de los 9.000 millones de dólares. Ahí es difícil decir, pongamos un techo que no crezca más, porque las necesidades todos los días crecen, ¿no? Hay más gente que va a requerir educación, por lo tanto hay que contratar más profesores, más gente que quiere salud, hay que contratar más médicos, queremos más seguridad, hay que contratar más policía, pero igual, aunque sea difícil pensar que eso no crezca, siempre habrá espacio de depurar, ¿no? Quizás haya gente que pueda hacerse un costado para darle oportunidad a cubrir esas vacantes. Gracias, economista Ortiz. A ustedes, saludos, Gustavo. El economista Fausto Ortiz fue ministro de Economía en los inicios del gobierno de Rafael Correa. Hoy es consultor en economía y finanzas.